El expediente del caso llegó a mi escritorio un martes por la tarde. Los cargos eran fraude de seguros, intento de extorsión y presentación de una denuncia policial falsa. La acusada, Jennifer Michey, de 28 años, sin antecedentes penales. La víctima, Walter Chen, de 82 años, veterano retirado de la Marina, viudo, con ingresos fijos en Providence. Al abrir la carpeta, vi algo que me llamó la atención de inmediato, una memoria USB con la etiqueta «Evidencia de cámara de tablero». Llevo suficiente tiempo juzgando casos como para saber que, cuando hay pruebas en vídeo, suelen contar la verdad. Le pedí a mi secretario que instalara el monitor en mi despacho para poder revisarlo antes de la audiencia. Lo que vi me heló la sangre. Las imágenes mostraban a Walter conduciendo con cuidado por una intersección residencial, muy por debajo del límite de velocidad, debo añadir, cuando el coche de Jennifer dio marcha atrás y se estrelló contra su parachoques delantero. No al revés. Ella lo chocó. Entonces, y esto es lo que realmente me impactó, ella saltó del coche de inmediato, agarrándose el cuello, gritando sobre el latigazo cervical y exigiendo la información de su seguro. Las imágenes mostraban a Walter conduciendo con cuidado por una intersección residencial, muy por debajo del límite de velocidad, debo añadir, cuando el coche de Jennifer dio marcha atrás y se estrelló contra su parachoques delantero. No al revés. Ella lo chocó. Entonces, y esto es lo que realmente me impactó, ella saltó del coche de inmediato, agarrándose el cuello, gritando sobre el latigazo cervical y exigiendo la información de su seguro. Vi este vídeo 3 veces. Cada vez me daba más asco. No fue un accidente. Fue un ataque calculado contra una persona mayor que probablemente pensó que no tendría los medios ni la voluntad para defenderse. Walter estaba tan conmocionado que su hija tuvo que llevarlo a la comisaría para presentar una denuncia. El historial médico mostraba que apenas había dormido durante días, aterrorizado por perder su casa por una demanda que no podía pagar. A sus 82 años, tras servir a su país y haber perdido a su esposa apenas 2 años antes, este hombre estaba siendo abusado por alguien tan joven como para ser su nieta. Fue entonces cuando decidí que este caso necesitaba toda mi atención. Permítame explicarle exactamente lo que sucedió esa tarde, basado en la evidencia que revisé. Era jueves, alrededor de las 2 de la tarde. Walter Chen acababa de terminar su compra semanal. Según les dijo a los investigadores, va todos los jueves a la misma hora, por la misma ruta, a la misma tienda. Animal de costumbres, como mucha gente de su edad. Conducía su Honda Civic 2008, el mismo coche que había conducido su difunta esposa, rumbo a su casa por la avenida Elwood. Según el informe policial y la declaración de Walter, se acercó a una intersección de 4 vías. Se detuvo por completo, esperó su turno y avanzó lentamente por la intersección. El límite de velocidad allí es de 40 km por hora. La cámara del tablero de Walter mostró que iba aproximadamente a 29 km por hora. Fue entonces cuando el Nissan Altima 2019 de Jennifer, que estaba detenido en la intersección frente a él, de repente retrocedió a gran velocidad y chocó directamente contra el frente de Walter. Cuando vi la grabación, no podía creer lo que veía. No frenó accidentalmente. No retrocedió un poco. Puso reversa a propósito y aceleró hacia atrás, chocando contra el vehículo de este anciano. El impacto fue tan fuerte que las compras de Walter volaron del asiento del copiloto. Antes de que Walter pudiera procesar lo sucedido, Jennifer ya había salido del coche. La cámara del coche tenía audio, y pude oírlo todo. Gritaba, y me refiero a gritar, por su cuello, su espalda, por no poder moverse. «Me golpeaste». No estabas prestando atención. Dios mío, creo que me rompí el cuello. Podía oír la voz confusa de Walter. Señorita, me detuvieron. Me chocó de espaldas. No mientas, gritó. Todos te vieron. Pagarás por esto. Aquí es donde la cosa se pone peor. 2 testigos, un cartero y una mujer que paseaba a su perro, se detuvieron a ayudar. Ambos le dijeron inmediatamente a Jennifer que lo habían visto todo, que ella había chocado a Walter, que él no había hecho nada malo. ¿Y saben qué hizo Jennifer? Los ignoró por completo. Siguió gritando sobre las lesiones, sobre llamar a su abogado, sobre cómo Walter lo iba a perder todo. Observé a este hombre de 82 años,
temblando, intentando explicar lo sucedido, mientras una mujer lo reprendía en plena calle. El cartero llamó al 911 porque estaba muy preocupado por el nivel de estrés de Walter. Las manos del hombre temblaban tanto que ni siquiera podía sostener el teléfono. Cuando llegó la policía, Jennifer alegó inmediatamente que tenía lesiones graves y exigió una ambulancia. Los paramédicos la examinaron. Su informe, que leí con atención, indicaba que no presentaba signos de lesión. Se negó a ser trasladada al hospital, pero exigió que documentaran su dolor de cuello y espalda para su abogado. Entonces llegó la parte que realmente reveló sus verdaderas intenciones. Jennifer se acercó a Walter, y todo esto está grabado en el audio de su cámara de coche, y le dijo: «Mira, no quiero pasar por el seguro ni por abogados. Esto te va a salir caro. Si me das $8,000 en efectivo, podemos resolver esto ahora mismo y no te demandaré por facturas médicas». $8,000. Para un hombre de 82 años que recibe la seguridad social. Walter, bendito sea, dijo que no tenía esa cantidad de dinero. ¿La respuesta de Jennifer? Bueno, mejor que lo averigües, porque mi abogado te va a quitar todo lo que tienes. La policía tomó declaración a todos. Ambos testigos dieron testimonio claro de que Jennifer había chocado marcha atrás contra Walter. El agente examinó ambos vehículos y observó que el patrón de daños coincidía con el de Jennifer al chocar contra el de Walter, no al revés. Se lo comunicó a Jennifer en el lugar de los hechos. Fue entonces cuando cambió su versión. De repente, afirmó que la habían detenido cuando Walter salió de la nada y la atropelló por detrás. Aunque su coche iba delante del suyo. Aunque los testigos la contradecían. Aunque la física no tenía sentido. El agente, para su crédito, se dio cuenta de inmediato. Le expidió una multa por la colisión y presentó un informe señalando las circunstancias sospechosas. Pero Jennifer no se detuvo ahí. Presentó una reclamación al seguro de Walter por $25,000 en daños al vehículo y gastos médicos. Presentó una denuncia policial en otra jurisdicción, alegando que Walter se había dado a la fuga, lo cual era completamente falso. Y envió 3 cartas de requerimiento a la casa de Walter, amenazándolo con acciones legales si no le pagaba $15,000 de inmediato. La hija de Walter lo encontró llorando en la mesa de la cocina, aterrorizada por la posibilidad de que perdiera su casa. Fue entonces cuando llevó las imágenes de la cámara del coche a la policía y exigió que se presentaran cargos. El detective que revisó el caso me dijo que ya había visto esta estafa. Estafadores que se dirigen a conductores mayores porque asumen que no tendrán cámaras para el tablero. No se defenderán y pueden ser intimidados para pagar. Pero Walter había instalado la cámara después de que su hija insistiera, tras un pequeño accidente el año anterior. Esa cámara lo salvó. Y estuvo a punto de llevar a Jennifer ante la justicia en mi tribunal. A medida que continué revisando la evidencia, el panorama se volvió aún más claro y más inquietante. El investigador de seguros asignado al caso había hecho un trabajo excelente. Obtuvo los registros del teléfono celular de Jennifer mediante una citación, y lo que encontró fue contundente. Mensajes de texto entre Jennifer y una amiga, enviados apenas 2 días antes del accidente, en los que comentaban que las personas mayores son blancos fáciles y que solo pagan para evitar problemas. Se enviaron mensajes inmediatamente después de la colisión: acabo de hacer otra. Este viejo está perfecto. Está temblando como una hoja. Fácil de ganar $10,000. Sentado en mi despacho leyendo estos mensajes, sentí un nudo en la garganta. No fue un error de juicio. No fue un malentendido. Fue un fraude premeditado dirigido a una persona mayor vulnerable. La evidencia médica fue igualmente reveladora. Jennifer había acudido a 3 centros de urgencias diferentes la semana posterior a la colisión, alegando en cada ocasión lesiones graves, obteniendo documentación y solicitando copias de su historial médico para su abogado. Pero todos los informes médicos indicaban lo mismo: ausencia de signos objetivos de lesión, amplitud de movimiento normal, rechazo de las pruebas de imagen recomendadas y sin tratamiento. Ella no estaba herida. Estaba construyendo un rastro de papel. La investigación financiera reveló que Jennifer había estado involucrada en 4 colisiones similares en los últimos 3 años. En 4 ocasiones,
Alegó lesiones y llegó a acuerdos por montos de entre $5,000 y $12,000. 4 veces con conductores mayores. 4 veces en zonas sin cámaras de tráfico. Pero esta vez se había equivocado de víctima. Walter Chen tenía 82 años, pero había servido en un destructor en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Su hija no iba a dejar que nadie se aprovechara de su padre. Y esa cámara de coche lo grabó todo. El detective volvió a entrevistar a los testigos. El cartero, el señor James Martínez, dio una declaración que me pareció particularmente conmovedora. Dijo: reparto correo en esa ruta todos los días. He visto a la señora Chen, que Dios la tenga en su gloria, y al señor Chen conduciendo por esa misma ruta durante 15 años. Es el conductor más cuidadoso que he visto. Cuando vi a esa mujer chocar contra él y luego empezar a gritarle, haciéndole creer que había hecho algo malo, quise intervenir. Ese pobre hombre parecía aterrorizado. Ella lo estaba intimidando, así de simple. La mujer que paseaba a su perro, la señora Patricia O'Brien, fue aún más directa. Llevo 30 años como enfermera. Esa mujer no estaba herida. Estaba actuando. Y se dirigía específicamente a ese anciano. Lo noté en cómo le habló, en cómo ignoró a todos los demás. Sabía exactamente lo que hacía. 7 informes policiales. 2 declaraciones de testigos. Vídeo de cámara de salpicadero con audio. Mensajes de texto. Registros de seguros que muestran un patrón. Registros médicos que no muestran lesiones reales. La evidencia fue abrumadora. Pero lo que realmente me impactó fue la declaración del propio Walter al detective. La había escrito a mano, su hija me dijo que no usa mucho la computadora, y fue desgarradora. Llevo 64 años conduciendo sin un solo accidente. Siempre he intentado ser un buen ciudadano y seguir las normas. Cuando esa joven chocó mi coche y empezó a gritarme, pensé que había hecho algo terrible. No podía dormir. No podía comer. Tenía tanto miedo de perder mi casa, la que compartía con mi amada esposa. Sentía vergüenza, aunque sabía que me habían detenido. Esta ha sido la peor experiencia de mi vida desde que perdí a mi Margaret. Solo quiero que la gente sepa la verdad. Cuando terminé de leer eso, tuve que detenerme un momento. Así es el maltrato a las personas mayores. No siempre es físico, a veces es económico, emocional y psicológico. Y es igual de dañino. Jennifer Michey había aterrorizado a un veterano de 82 años por dinero. Y estaba a punto de responder por ello en mi tribunal. Para cuando llegó la fecha de la audiencia de Jennifer, este caso había cobrado mucha importancia en nuestra comunidad. Los medios locales lo habían cubierto, veterano de edad avanzada víctima de una estafa con cámara de salpicadero, y la historia se había compartido miles de veces en redes sociales. La hija de Walter había publicado las imágenes de la cámara de salpicadero en Facebook con el permiso de su padre, y se difundieron rápidamente. Mi secretario mencionó que la gente estaba llamando al juzgado preguntando por la fecha de la audiencia. La Asociación de Veteranos de Providence se había puesto en contacto con ellos, ofreciéndose a asistir en apoyo de Walter. Los grupos locales de defensa de los adultos mayores estaban observando atentamente la situación. Siendo sincero, no suelo prestar mucha atención a la cobertura mediática de mis casos. Pero mi esposa mencionó que había visto la noticia en el noticiero de la noche y me dijo: Frank, este es uno de esos casos en los que la gente necesita ver que el sistema funciona. Que las personas vulnerables están protegidas. Tenía razón, por supuesto. Normalmente la tiene. Pero esto es lo que le dije a mi personal antes de la audiencia, viral o no, tendencia o no. Este caso se manejaría como todos los demás. Con base en hechos, con base en pruebas, con base en la ley. La atención no altera mi responsabilidad. Aunque admito que esperaba que lo que sucediera en mi sala del tribunal enviara un mensaje claro, no solo a Jennifer Michey, sino a cualquier otra persona que esté pensando en utilizar a personas mayores para este tipo de planes. Lo que aún no sabía era que el propio tribunal estaba a punto de añadir otro capítulo a esta historia. Uno que sería recordado por una razón muy distinta al crimen en sí. Cuando Jennifer Michey entró en mi sala ese lunes por la mañana, la observé atentamente.
Llevo tanto tiempo haciendo esto que puedo interpretar el lenguaje corporal, y lo que vi me preocupó de inmediato. Vestía con profesionalidad, traje azul marino, cabello recogido y pocas joyas. Estaba bien. Pero fue su expresión lo que me llamó la atención. Sin nerviosismo. Sin remordimiento visible. Entró como si le molestara estar allí, como si fuera una molestia en lugar de un proceso penal serio. La sala del tribunal estaba abarrotada. Vi a varios caballeros mayores con gorras de la Asociación de Veteranos sentados en la galería. Walter Chen estaba sentado en la primera fila con su hija, y pude ver los moretones en sus manos. Le había dicho al alguacil que había agarrado el volante con tanta fuerza durante el incidente que sus manos artríticas se habían hinchado y amoratado. Llamé al tribunal al orden y le pedí a Jennifer que se acercara al estrado. Señorita Michey, empecé, la acusan de fraude de seguros, intento de extorsión y presentación de denuncias policiales falsas. ¿Entiende estos cargos? Sí, su señoría, dijo ella, con tono plano. ¿Has revisado las pruebas en tu contra con tu abogado? Sí. Miré a su abogado, un defensor público que parecía exhausto. Me hizo un gesto leve con la cabeza que me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no le había facilitado el trabajo. Señorita Michey, he revisado las pruebas de este caso exhaustivamente. He visto las grabaciones de la cámara del tablero varias veces. He leído las declaraciones de los testigos. He visto sus mensajes de texto. Antes de continuar, quiero darle la oportunidad de explicar sus acciones. ¿Por qué chocó con el auto del señor Chen en reversa? Ella dudó. Pude ver a su abogado tenso a su lado. Su señoría, me detuve en la intersección y pensé que iba en marcha, pero iba en reversa. Fue un accidente. Sentí que mi paciencia ya estaba a prueba. Señorita Michey, el vídeo la muestra acelerando en reversa. El especialista en reconstrucción de accidentes determinó que iba aproximadamente a 19 kilómetros por hora en reversa. Eso no fue un golpe accidental del acelerador. Ella cambió el peso. Me confundí con los pedales. ¿Durante varios segundos? ¿Mientras aceleraba? Su abogado intervino. Su señoría, mi cliente sostiene que la colisión no fue intencional, incluso si su comportamiento posterior fue inapropiado. Volví a centrarme en Jennifer. Hablemos de tu comportamiento posterior. ¿Por qué le exigiste inmediatamente $8,000 en efectivo a un hombre de 82 años en el lugar de este accidente? Me sentí herido y no quería recurrir al seguro. Señorita Michey, los paramédicos no encontraron ninguna lesión. Los 3 centros de urgencias que visitó tampoco encontraron ninguna. ¿Resultó herida o no? Tenía dolor. Estaba tan dolido que envió 3 cartas de demanda amenazando con quitarle la casa al señor Chen si no le pagaba. ¿$15,000? Silencio. Sentía suficiente dolor como para presentar una denuncia policial falsa alegando que el señor Chen huyó del lugar. Cuando el vídeo muestra claramente que se quedó y cooperó con la policía. Más silencio. Respiré hondo y la miré fijamente. Señorita Michey, quiero que vea al señor Chen, sentado ahí mismo, en la primera fila. Ella miró brevemente en su dirección y luego miró hacia otro lado. No, míralo de verdad, dije con firmeza. Es un veterano de la Marina de 82 años de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió a su país con honor. Lleva 64 años conduciendo sin un solo accidente. Perdió a su esposa hace 2 años. Vive de la seguridad social. Y chocaste su coche deliberadamente. Le gritaste hasta que tembló y luego intentaste extorsionarlo por miles de dólares, sabiendo que no podía pagarlos, ¿es cierto? Su voz era tranquila. No intentaba hacerle daño. ¿No intentabas hacerle daño? Sentí que mi voz se elevaba un poco, algo que rara vez permito. Señorita Michey, este hombre no pudo dormir durante días. Lloró en la mesa de la cocina, pensando que iba a perder su casa. Se sentía avergonzado, aunque no había hecho absolutamente nada malo. Aterrorizó psicológicamente a un veterano anciano para su propio beneficio económico. ¿Cómo es que eso no le hace daño? Pude ver que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero no había terminado. Y la evidencia demuestra que esta no es la primera vez. 4 colisiones previas,
todas con conductores mayores involucrados, resultaron en acuerdos. Se enfocan específicamente en personas mayores vulnerables porque creen que no se defenderán. Su abogado habló, Su Señoría, esos incidentes anteriores nunca fueron objeto de cargos penales y abogado. Lo sé. Pero establecen un patrón que tiene una relevancia directa en la sentencia. Su cliente es un depredador que se dedica específicamente a cazar a personas mayores. Hice una pausa y recogí un papel que mi alguacil me acababa de entregar. Era del fiscal, un añadido al expediente de pruebas. Señorita Michei, ¿está usted activa en las redes sociales? Ella parecía confundida. Sí. ¿Usas Instagram? Sí, Su Señoría. ¿Publicaste algo sobre este caso? Su rostro palideció. La cabeza de su abogado giró bruscamente hacia ella. Su Señoría, ¿yo? Porque el fiscal me acaba de proporcionar capturas de pantalla de tus historias de Instagram de la semana pasada. ¿Quieres que las lea en voz alta? Ella estaba llorando ahora. Por favor, no. Pero lo hice de todos modos. El tribunal necesitaba escuchar esto. Publicado hace 6 días, voy a juicio por esta tontería. Un anciano tiene una cámara para el coche, ¿y ahora soy yo el malo? En fin, su seguro lo pagará. Publicado hace 4 días, todos actúan como si hubiera matado a alguien. Fue un accidente sin importancia. Estos ancianos son tan dramáticos. La sala estaba en completo silencio. Podía oír a la hija de Walter respirar hondo. Miré a Jennifer y sentí la decepción que me inundaba. Señorita Michei, el señor Chen no está siendo dramático. Los testigos no están siendo dramáticos. La policía no está siendo dramática. Esto es real. Son delitos graves. Y su total falta de remordimiento, su burla de este proceso, su desestimación del dolor que ha causado, me dice todo lo que necesito saber sobre quién es usted en este momento. Me volví hacia Walter. Señor Chen, ¿quiere decir algo al tribunal? Walter se levantó lentamente, con su hija ayudándolo. Su voz era tranquila pero firme. Señoría, solo quiero que la gente sepa que lo que hizo estuvo mal. No estoy exagerando. No intento hacerle daño. Pero tenía miedo. Mucho miedo. Espero que aprenda que las personas mayores no son un blanco fácil. Somos seres humanos que merecemos respeto. Su dignidad me rompió el corazón. Le di las gracias y le pedí que se sentara. Luego miré a Jennifer Michei y tomé mi decisión. Llevo suficiente tiempo en este tribunal como para saber cuando alguien necesita una llamada de atención. A veces, los acusados están sinceramente arrepentidos. A veces, se ven obligados a tomar mejores decisiones por miedo. Y a veces, como Jennifer Michei, se creen más inteligentes que los demás y que no les corresponderán las consecuencias. Necesitaba enseñarle lo contrario. Señorita Michei, quiero que entienda algo, dije y me aseguré de que mi voz se oyera por toda la sala. Llevo 40 años como juez. He visto a miles de acusados entrar por esa puerta. Algunos se arrepienten desde el primer momento. Otros tienen miedo. Algunos cometieron errores de los que se arrepienten sinceramente. ¿Y tú? Publicaste en Instagram que esto es una tontería y que el señor Chen es dramático. Hice una pausa para dejar que eso penetrara. Permítanme decirles lo que no es dramático. Que un veterano de 82 años sea objeto de fraude financiero no es dramático. Que un viudo llore en la mesa de su cocina, aterrorizado por perder la casa que compartía con su difunta esposa, no es dramático. Su patrón calculado de atacar a conductores mayores vulnerables no es dramático. Es depredador. Es cruel. Y es criminal. Pude verla finalmente, comenzando a comprender la gravedad de su situación. No se trata solo de fraude de seguros ni de presentar denuncias falsas. Se trata de quién elegiste ser. Elegiste ver a las personas mayores como blancos fáciles. Elegiste usar sus vulnerabilidades, su lentitud de reacción, su naturaleza confiada, su miedo a las complicaciones legales, para tu propio beneficio. Eso no es un error. Es un defecto de carácter. Recogí mis notas de sentencia. Esta sentencia no se trata solo de castigo.
Se trata de enseñarte lo que deberías haber aprendido hace mucho tiempo, que el respeto no es opcional, que las personas vulnerables merecen protección y que tus acciones tienen consecuencias reales para personas reales. Respiré hondo y pronuncié la frase. Esto es lo que voy a pedir. Primero, cumplirá 18 meses en el Centro Correccional de Mujeres de Rhode Island. Este es un delito grave y debe comprenderlo. En segundo lugar, al ser liberado, cumplirá 3 años de libertad condicional supervisada con condiciones estrictas. En tercer lugar, completarás 500 horas de servicio comunitario en el Centro para Personas Mayores de Providence, donde ayudarás a los residentes mayores con el transporte, las compras y las tareas cotidianas. ¿Querías enfocarte en las personas mayores? Ahora les servirás. En cuarto lugar, deberá restituir al señor Chen todos los gastos en los que incurrió, honorarios legales, costos de evaluación médica e indemnización por angustia emocional. El monto total asciende a $12,750. En quinto lugar, asistirás a un programa sobre abuso de ancianos y explotación financiera, y completarás asesoramiento centrado en el desarrollo de la empatía. Sexto, se le prohíbe conducir durante 2 años después de su liberación. Dado que utilizó su vehículo como arma, ha perdido el derecho a operar uno. Finalmente, le escribirá una carta personal de disculpa al señor Chen, escrita a mano, sincera y revisada por el tribunal antes de entregarla. Quiero que piense en lo que le hizo como ser humano, no como una víctima. La miré directamente y ahora ella estaba sollozando. Señorita Michei, espero que aproveche su tiempo en prisión para pensar en quién quiere ser. Porque ahora mismo, la persona que veo frente a mí, alguien que ataca a los ancianos, que se burla de su dolor, que se cree con el derecho de aprovecharse de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, no es quien usted debería ser. Ninguno de nosotros debería serlo. El señor Chen sirvió a su país con honor. Ha vivido una vida digna. Merece algo mejor que lo que usted le dio. Toda persona mayor merece algo mejor. Espero que salgas de esta experiencia como alguien que protege a los vulnerables en lugar de abusar de ellos. Alguien que asume la responsabilidad en lugar de poner excusas. Alguien que entiende que el respeto, especialmente por nuestros mayores, no es negociable. Dejé mi mazo. Se levanta la sesión.